Tá? Muito bem, aqui vamos a lembrar o que foi colocado aí na atividade assíncrona, onde aparecia esse limite que está aí, o quociente que está aparecendo ali. Tá? Então, a mesma ideia. Vimos que o limite que aparece, que a gente está vendo ali, tá? Aparecia quando estudávamos a reta tangente. Quando estudamos exatamente a inclinação da reta tangente. Também ele aparecia quando a gente via a velocidade de um objeto. Aparece o limite que está ali. Tá? E de maneira geral, quando a gente estuda qualquer taxa de variação, quando a gente tem uma quantidade que depende de outra quantidade, e a gente está querendo saber como a quantidade, a segunda quantidade depende da outra, e começamos a variar uma das quantidades, quando a gente varia uma das quantidades, vai variar a outra quantidade. Então, a gente está vendo como acontece a taxa de variação de uma quantidade em relação a outra quantidade. Então, independentemente de que quantidade seja, vai aparecer este limite aqui. E vamos a ver um exemplo disso também, tá? Então, aqui vamos a ver a definição de derivada, tá? Como esse limite aparece muito, a gente começou a dar um nome, né, a ele. Aparecem muitas ramas de diferentes ciências, na matemática, na física, na engenharia, tá? E o nome que a gente dá a ele, essa função, é essa derivada. A derivada de uma função dada em um número A é um limite, tá? Então, aqui é importante saber o que significa o limite, né? Aqui a gente já sabe que temos muita informação. Essa notação me está dizendo o seguinte, que quando H se aproxima a cero, tá? Essa expressão se aproxima a lo que a gente vai chamar derivada. Tá? Então, outra vez aqui, lembrando que a gente pode falar mais como aqui um cociente sobre cero. E como é um limite, estamos interessados na aproximação. Não quando H seja zero, sino quando H se aproxima a zero. Tá? Bem, outra maneira de escrever ele é substituindo o A más H que aparece aqui por um X. Se substituímos A más H por X, tá? Então vai ficar H como sendo X menos A, né? Aqui simplesmente passamos aqui essa parte ao outro lado. Fica H igual a X menos A. Então, quando substituímos H más, A más H por X, então aqui vai ficar assim, F de X, né? Esse vai ficar F de A. E H, como é X menos A, substituímos aqui X menos A. ¿Tá? Então, se estamos dizendo que aqui o proceso de aproximación es que H va para cero. Entonces, en otras palabras, si H va a ir para cero, quiere decir que X se aproxima a A. O que X menos A se aproxima a cero, que es, en otras palabras, que X se aproxima a A. Entonces, colocamos ahí y sustituimos. En vez de colocar H va a ir para cero, colocamos X se aproxima a A. Entonces, esta expresión es lo mismo que está apareciendo aquí. La expresión que está aquí, para aquellos que vieron a actividade assíncrona, ele aparece quando a gente estuda a inclinação de uma reta tangente, usando as inclinações das retas secantes. Tá? Então, está aparecendo isso, né? Então, aqui a gente já definimos e vamos a usar a expressão, tá? A atividade assíncrona que eu coloquei foi para que vocês vejam de onde aparece ele, tá? Poderia ter começado a aula assim, né? E a gente não sabe por que estudamos isso, né? Eu coloco a derivada é o limite do quociente. A gente não sabe por que a gente estuda isso e de onde sai esse quociente. Então, aqueles que estão querendo saber de onde nasce, podem entrar a ver a atividade assíncrona e aparece porque a gente estuda a derivada. Tá?
¿Ven? Entonces, la derivada es definida así, ¿tá? O así. Entonces, en las diferentes aplicações que a gente vai ver, podemos usar o limite de aquí o o limite de ahí, es equivalente, ¿tá? Entonces, eso representa a derivada da função f no punto A, ¿tá? Y está aparecendo A. Es importante ver a definición, ¿tá bom? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de calcular a derivada de una función en un punto, ¿tá? Muy bien, aquí tenemos a derivada, o queremos encontrar la derivada de una función f de x igual a x cuadrado más 1, ¿tá? En un número A. Beleza? Entonces aquí tenemos a función, nos dan a función x cuadrado más 1. Entonces vamos a usar a definición del limite, ¿tá? Que está aquí, que estamos colocando. A derivada en un punto A, ¿tá? Y que es denotado así, f' ya o f' ya, ¿tá? Para diferenciar do f, ¿né? Es un limite, entonces vamos a colocar ahí a misma definición, ¿tá? Derivada ya igual ao limite quando h vai para zero do cociente que está aqui. Bem, então aqui vamos a substituir o valor de f. Observen que aquí aparece f avaliado en a más h menos f y. Entonces vamos a sustituir aquí. ¿Qué está haciendo f? A minha expresión, o sea, todo que yo coloco dentro do f está haciendo o seguinte, elevando ao quadrado un número más 1. Entonces, aquí o dentro está a más h, está elevando ao quadrado a expresión más 1. Menos f ya, expresión a ao quadrado más 1. ¿Tá? Todo sobre h. Entonces aquí vamos a desenvolver a más h ao quadrado. ¿Tá? Y fica ahí a cuadrado más 2 veces a por h más h cuadrado. ¿né? Más 1, esta expresión, y aquí menos a cuadrado menos 1. ¿tá? Entonces aquí vamos a ver que podemos simplificar. ¿né? Observen ahí que podemos simplificar las expresiones que son equivalentes. En este caso a cuadrado, ¿né? Con a cuadrado aquí y 1 con menos 1 aquí. ¿tá? Entonces está ficando ahí 2a más h cuadrado. Entonces fica así, continúa el limite cuando h va para 0. Entonces observen aquí. Aparece h no numerador y h no denominador. Como estamos interesados en valores pertos de 0, no que sea h 0, podemos simplificar h. Simplificamos h, ¿né? Y ahí va a ficar, ¿né? Va a ficar aquí, somente h, 2a más h. Aquí se va a ficar 1, ¿né? Y ficamos con una expresión simples. 2a más h. ¿Para dónde se aproxima cuando h va para 0? Pues para 2a. ¿eh? Entonces esa expresión se aproxima para 2a, cuando h se aproxima a 0. Beleza? Então, a gente calculou agora a derivada da função no ponto A e é igual a 2a. Então, observem como depende a derivada do ponto onde é avaliado. Depende de A. ¿né? Por exemplo, se a gente calcula a derivada da função x cuadrado mais 1 no ponto 0, o único que a gente tem que fazer é substituir aqui 0. E vai ficar 2 por 0, 0. A derivada da función no punto 1, sustituye acá a igual a 1 y va a dar 2 por 1, 2. La derivada en menos 1, sustituyen aquí menos 1 y va a dar menos 2. Entonces observen que la derivada también está yendo como si fuese una función, que eso vamos a ver después. ¿né? Entonces, a derivada es un límite. Es una aproximación. ¿tá? Ahora aquí vamos a lembrar algo que fue colocado en la actividad Y5. ¿Qué significa derivada? ¿Qué significa derivada? Podemos entender a derivada, una interpretación de derivada es
que dada uma função f de x, a reta tangente da função no ponto A, F e A vai ser a reta que passa por esse ponto, né? Pelo mesmo ponto, com inclinação igual à derivada. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Como podemos interpretar a derivada que a gente calculou aqui? Tá? Observen, temos a derivada de uma função. Tá? Segunda interpretación que a gente tem aqui, vamos a ver qué está representando. Então, vamos a colocar exactamente o mismo que está colocado aqui. Então, a reta tangente ao gráfico, en este caso a função x cuadrado mais 1, né? No punto A, F e A, essa recta que passa no punto cuya inclinação é m igual a 2a, que é essa derivada que a gente calculou. A derivada a gente encontrou aqui que é 2a, verdade? Aqui a gente encontrou a derivada. É 2a. Bem, então aqui temos que a reta tangente tem essa inclinação, 2a. Agora observem aqui. O que passa se A é 0? Então, se A é 0, f de 0 quanto seria? Substituindo aí A igual a 0 em f de x, vai dar 0 mais 1, né? Seria 1. E a inclinação seria 2 por 0, 0. Então, assim, temos o seguinte. A reta tangente ao gráfico, né? Neste caso, esta curva, x cuadrado mais 1, no punto 0, 1, sería o punto 0,1 porque aquí A es 0. Entonces 0, f de 0 y f de 0 es 1. Entonces punto 0,1, esa recta que pasa de los puntos 0,1 con inclinación 0. Entonces vamos a ver aquí. O seguinte, aquí observen que está aparecendo o gráfico da función x cuadrado más 1. ¿Tá? Y lo que a gente está encontrando es a derivada. ¿Tá? En primer lugar, a gente encontró para a igual a 0. ¿Tá? Entonces, cuando A es igual a 0, a gente tem que no punto 0,1, a recta pasa, ¿no? Con inclinación m igual a 0. Entonces sería esa recta que está aquí. Aquí está o punto 0,1. Entonces aquí o valor da derivada, que era m, que a gente 0, me está dando o valor da inclinación da recta tangente que pasa pelo punto 0,1. O sea, esta recta que está aquí tiene inclinación 0. ¿Tá? Tiene inclinación 0. Ahora vamos a mudar o valor y. Vamos a colocar a igual a menos 1. ¿Tá? Y vamos a sustituir, aunque a gente encontró aquí, ¿no? En esta interpretación. Tenemos a función y vamos a colocar a igual a menos 1. Si a es igual a menos 1, vamos a sustituir ahí, ¿no? En f sería menos 1 cuadrado más 1. Aquí f de menos 1 cuadrado más 1. Entonces a gente tem 1 más 1, 2. ¿no? Y a inclinación, lembren que a derivada es a inclinación da recta tangente. La inclinación es menos 1. Perdón, es 2a, ¿no? 2a y a es menos 1. Entonces aquí, lembrando que la derivada, y se calculó, es 2a. ¿Tá? Es 2a. Entonces aquí, para a igual a menos 1, sustituimos en 2a, aquí menos 1. Y fica menos 2. ¿Tá? Así concluimos que a reta tangente para o gráfico, ¿no? Para esta curva, es una parábola, no punto menos 1, 2, ¿tá? Este menos 1, 2 es o punto A, F y A. ¿Tá bom? Con A igual a menos 1. Esa recta que pasa pelo punto menos 1, 2, con inclinación menos 2, que a gente viu aquí. Entonces aquí está pasando
pelo punto menos 2, uma recta tangente, né, com inclinação menos 2. Então, a recta que está aparecendo aí tem inclinação menos 2. Tá bom? E, por exemplo, com essa informação, a gente pode encontrar a equação da reta. Podemos encontrar a equação da reta. Si ven ahí na atividade asíncrona, se vio essa relação com a derivada, né? Aqui, se vocês lembram, a equação da reta era assim, y menos y0 igual aqui a pendiente por x menos x0. O sea, es a recta que pasa pelo punto x0, y0 con inclinación n. Entonces aquí estoy sustituyendo a inclinación de la derivada, porque a derivada es a inclinación de recta. Y aquí sustituyo punto por onde ele pasa, x0, y0, por a, f y a. Que son los puntos donde a gente está viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí es su punto a, f y a. Para a igual a menos 1. Entonces estamos haciendo eso para valores y a. ¿No? Para a igual a menos 1, a gente tem menos 1, f de menos 1, que a gente calculó es 2. Está pasando pelo punto menos 1, 2. Y inclinación es menos 2. Inclinación de recta es el. Tá bom? Então, assim, com isso a gente pode encontrar aqui a expressão, né? Para, por exemplo, para a igual a menos 1, vai ficar assim, né? Aqui menos f de menos 1, a derivada em menos 1 por x menos menos 1. Né? Então, aqui vai ficar f de menos 1, a gente encontrou aqui, é 2. A derivada no punto menos 1, aqui foi menos 2, né? Porque a derivada é 2a. Entonces aquí fica menos 2. Y aquí x menos sería menos por menos más. Entonces aquí ficaría menos 2x menos 2. ¿Tá? Simplificamos menos 2 y finalmente va a ficar a recta así, x igual a menos 2x. ¿Tá? Entonces esta ecuación de recta, ¿no? La curva que está apareciendo aquí. ¿Tá? De esta curva de aquí. Y observen que inclinación es menos 2, por eso aparece ahí menos 2x. Tá? Entonces eso ven no fundo da equação da forma punto inclinação, né? Então, aí está aparecendo a equação da recta. Então, ¿qué me está dando a derivada? A derivada me está dando a inclinação. Me está dando a inclinação das rectas tangentes que están pasando por los puntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, colocamos diferentes valores para A, ¿no? O punto A está, está, por ejemplo, apareciendo aquí. Colocar. Aquí está apareciendo punto A igual a 0. ¿Tá? Y aquí está apareciendo punto A igual a menos 1. Que estamos viendo aquí. No punto A igual a 0, calculamos, ¿no? Que nos estaba dando M igual a 0. O sea, en ese punto, a inclinación da recta tangente a curva es 0.
No ponto menos 1, a inclinação da reta tangente en ese punto es menos 2. Si colocamos a igual a 1, aquí va a aparecer otra recta con una inclinación diferente. Como a derivada es 2a, entonces aquí sustituir no valor, ¿no? Entonces ahí va a ser 2 por 1, 2. En 2 va a ser 4, o sea, su inclinación es mayor. Igual por acá, si a for menos 2, sustituyan ahí m 2a con a menos 2 sería menos 4. Entonces aquí va a aparecer una inclinación mayor más negativa, menos 2. ¿No? Entonces aquí es un ejemplo de interpretación de derivada. A derivada é a inclinação da reta tangente, né? Então, isso foi o que foi colocado aqui, né? A reta, a derivada é essa inclinação da reta tangente no ponto A, F e A. Aqui vimos no exemplo para f de x, x quadrado mais 1. Quando A é igual a 0, né? No fundo, para um A qualquer, né? Nos está dando que M é igual a 2A. Então, aí, si A for 0, nos da inclinação 0. E si A for menos 1, me está dando inclinação menos 2. Entonces, a derivada, a gente puede interpretar como isso. Esa inclinación das retas tangentes ao gráfico da función en ese punto. Entonces, observen que a derivada me está dando mucha información. Yo puedo calcular a derivada y después sustituir para cualquier punto y obtener todas las inclinaciones de todas las retas tangentes que están pasando aquí sobre la curva. Conhecendo a inclinação e sabendo por que ponto passa, eu usando esta equação, né, da inclinação ponto, posso encontrar as equações de todas as retas tangentes, de todas elas, conhecendo a derivada. ¿Tá? Entonces, eso foi um exemplo da primeira interpretação. Agora aqui temos outra interpretação de onde nasce, onde aparece a derivada. Uma segunda interpretação da derivada representa cuando la derivada representa tasa instantánea y variación de una expresión y f de x, que aquí a gente tem duas quantidades, pueden ser cualquier par de quantidades, né? Uma depende de outra, né? E quando muda, uma delas vai mudar a outra. Então, a taxa de variação aparece como um cociente y a taxa instantánea de variación aparece como un limite. Ese limite es a derivada. ¿Tá? Entonces vamos aquí a ver un ejemplo de qué significa derivada en ese caso. ¿Tá? Aquí a gente puede pensar en muchos ejemplos, miles de ejemplos. ¿Tá? Mas vamos a ver qué estaría representando, qué significa derivada cuando a gente da cierto sentido, ¿no? Al valor x y al valor y. Por ejemplo, aquí. Vamos a decir que un fabricante produce piezas de tejido con tamaño fixo. ¿Tá? Y vamos a llamar x los metros de tejido producido. ¿Tá? Entonces, el fabricante produce x cantidades de metros de tejido. ¿Tá? Y vamos a llamar C al costo en dólares. Estamos llamando así, C igual F de x. Entonces, da para ver, ¿no? Que si aumenta o aquí a cantidad de metros de tecido, o custo va a ser mayor, ¿no? Y si x for menor, o sea, cantidad de metros producidos de tecido, entonces o custo también va a ser menor. O sea, aquí tenemos una dependencia, que o custo en dólares depende da cantidad de producción de metros de tecido. ¿Tá? Entonces, a gente tem duas quantidades. Uma quantidade llamamos dólares y otra cantidad de metros de tecido. Una depende de la otra. Entonces, cuando aparece esa dependencia, aparece la idea de función. Cuando a gente tem función,
podemos falar de muitas coisas. Tudo que a gente viu agora, né? Limites e derivadas. Então, que significaria a derivada da função? Tá? Que unidades tem? Tá? E vamos a ver que significa a derivada em um determinado número. Né? Então, vamos a ver essa interpretação. Que está significando isso? Tá? Então, aqui que fique claro primeiro que sempre que a gente tem duas quantidades, né? Uma quantidade que depende de outra, podemos colocar como uma função, né? X, perdão, neste caso C depende de X. O sea, X es a variável independente e C es a variável dependente. Porque C, o custo, depende de X, da quantidade de metros, né? Então, o custo está dependendo da quantidade de metros que são produzidos. Metros de tecido. Muito bem, então, vamos aqui. Vamos a ver qué significa derivada. Bien, aquí a derivada es una tasa de variación instantánea, GC en relación a X. ¿Tá? O sea, a derivada significa taxa de variación do custo de producción en relación a un número de metros producidos. Si vocês otra vez ven ahí actividade assíncrona que a gente viu, né? A gente viu onde saía isso, né? Aqui aparece um cociente. Esta expresión que está aquí significa incremento, ¿no? Este es incremento de costo, o sea, una vez que a gente comienza a variar X a cantidad de metros, esto sería variación de metros de tecido, y eso produce una variación no custo de dólares. ¿Tá? Variación en los metros produce una variación de dólares. Eso tiene sentido. Por ejemplo, una cosa, você produce un metro, custa, sei lá, $10. Y si você produce dos, tal vez custa $18. Entonces, esa variación sería aquí 8 y aquí sería un metro, ¿no? Entonces, si yo tengo una variación en los metros producidos, ¿cómo eso afecta a variación aquí en los dólares, no custo? Entonces, esto de aquí es un cociente. Y ese cociente es llamada tasa media, ¿no? Tasa media de variación. Agora, aqui a ideia é o que acontece quando começo a fazer cada vez mais pequeno minha variação, neste caso de 2 metros, variação que está no denominador, da variável independente. Quando eu começo a fazer muito, muito pequeno, né? Minha variação, o que acontece com a variação que depende de x? Tá? Essa expressão, se vocês lembram, é uma expressão que nasce ali na... Vou colocar aqui. Que nasce na taxas, estudos de taxas medias. Entonces aquí esto se llama tasa instantánea. ¿Tá? Vamos a colocar aquí así. Vocês pueden revisar expresión, más aquí tenemos variaciones. ¿Tá? Si como C está variando, ¿tá? Aquí C es f de x. ¿Tá? Entonces aquí aparece x. ¿Cómo varía? Me apareció esa expresión. Muito bem, e aqui o que está no denominador, si podemos hablar de unidades, né? O que está no denominador es el costo. Si podemos hablar esto, sería dólares. ¿Né? Y lo que está no denominador es a cantidad de metros producidos. Metros de tecido. ¿Né? Voy a colocar solamente metros. Entonces, ahí tengo un cociente ahí de dólares sobre metros. Entonces, a derivada, a unidade da derivada sería dólares por metros.
¿tá? Entonces, as unidades para derivadas são iguais àquelas do quociente das diferenças, uma vez que a variação x es medida em dólares e a variação em x es em metros. Então, a derivada, sua unidade da derivada seria dólares por metro. Tá? Por exemplo, se eu falo a derivada é 5, seria 5 dólares por metro. Tá? Estaria representando a derivada. Agora aqui, a segunda pergunta que nos fala, que quer dizer que a derivada en un punto, en un número, por exemplo, 1000 es 9. ¿Qué significa isso? Vamos a ver aquí. Afirmación que a derivada de 1000 aquí es 9, significa que depois de 1000 metros da pesa, o sea, lembrando que x es metros de pesa, de tecido. Entonces aquí está el x. ¿Tá? Ese valor sería 1000 metros, o sea, depois de 1000 metros de pesa serem fabricados a taxa segundo a qual o custo de produção está aumentando es 9 dólares por metro. Entonces, a derivada que está falando aquí, lembrando, como as unidades da derivada, a derivada está en dólares por metro. Entonces, aquí cuando eu falo derivada de 1000 igual a 9, ese 9 está en dólares por metro, né? E o que me está dizendo que a derivada es en 1000, es isso, es que después de 1000 metros, cuando estou produzindo perto de 1000 metros, né? ¿Cuánto es a taxa? O sea, ¿cuánto estou ganando por metro en ese momento de producción? Tá? A gente pode ver também isso como se fosse uma velocidade. A gente viu um exemplo também. Pode representar a velocidade. Quando você produz 1000 metros, o custo por metro de su producto no va a ser lo mismo que cuando vos está produciendo 2000. Y no va a ser lo mismo cuando va a estar produciendo 3000. O cuando va a estar produciendo 4000. Y así. ¿Tá? Então, a derivada me está dizendo, como falei, taxa instantânea, que en ese instante, en 1000 metros, cuánto es o custo de producción por cada metro. Y cuando estoy por 1000, me está diciendo que por cada metro tengo 9 dólares. O custo, o que me está costando. ¿né? Entonces, cuando x es 1000, se está aumentando 9 veces más rápido que x. ¿Tá? O sea, 2 dólares aumentan 9 veces más rápido que los metros. 9 metros por segundo. 9 dólares por metro. ¿Tá? Entonces, aquí coloco en un gráfico, por ejemplo, este es, ¿no? Imaginen que fuese así o gráfico, aquí está metros de tecido, dólares por allí. ¿Tá? No punto, cuando x es 1000, ¿tá? Cuando x es 1000, aquí va a ter, yo estoy colocando aquí como una recta tangente, porque esa otra interpretación. En ese punto, aparece esta recta tangente a curva, esta curva costo por metros, ¿tá? Me está dando 9, o sea, inclinación de recta tangente es 9 allí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo quiero ver eso, vamos a colocar como si fuese un zoom, ¿eh? Esto que está aquí, ¿tá? Vamos a colocarlo aquí. ¿Tá? ¿Qué me está diciendo eso? Aquí está recta, ¿tá? A inclinación. Este tiene inclinación m igual a 9. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada metro que yo estoy produciendo en ese instante aquí, en ese punto, ¿eh? Estamos viendo aquí, perto de ahí, en ese instante, por cada metro que produzco, estoy gastando 9 dólares. Por cada x que aumenta acá, aumenta en la vertical 9. Entonces, eso significa derivada. ¿Tá? Si a gente, agora não quero ver 1000, sino 2000, isso não vai ser o mesmo.
va a mudar ahí interpretación. Por ejemplo, aquí en 2000, a reta tangente nesse ponto, tá? Vai ser diferente, né? Tem outra inclinação. Então, ali, o custo por metro é diferente que acontecia quando tinha 1000 metros, que quando tinha 2000, que quando tinha 500 também era diferente. Então, o que está estudando a derivada é a taxa instantânea de variação. Tá bom? Então, esto a gente pode mudar as quantidades aqui. Imaginem que fosse a quantidade de população de certas bactérias, por exemplo. En tempo, imaginen aquí que X fosse o tempo y aquí a población de bacterias. Entonces, a derivada me estaría diciendo cómo está aumentando, cuántas bacterias nacen cada segundo. ¿Tá? Entonces, a gente puede colocar muchos ejemplos. Toda vez que a gente tenga un valor que depende de otro, podemos ver a variación. Y podemos ver a variación instantánea de esa expresión. Y encontrar interpretaciones para derivar. Entonces, lo importante aquí, como siempre estoy hablando aquí, más que calcular derivadas, es saber qué significa cada expresión matemática que a gente estuda. Así como o limite era una aproximación, la derivada estamos interpretando ella como una tasa de variación instantánea. Entonces, cuando a gente ve, cuando ustedes van a leer un texto de cualquier área, de cualquier disciplina que ustedes estudien, y aparece a derivada en un punto es igual a algo, con esta información, ustedes tienen que saber interpretar lo que está significando. ¿Qué es F? Hace custo de dólares. ¿Qué es F? F es la cantidad de población de bacterias. ¿Qué es F? F es la temperatura de una cierta placa. F es la presión en cierta parte del ambiente. Cualquier interpretación, ustedes van a tener lo siguiente, que a derivada que a esa tasa de variación instantánea. Me está diciendo que no punto mil, su tasa es novi, o sea, por cada novi, en este caso, en cada novi, por cada metro me está dando novi dólares. ¿Tá? Entonces, a derivada tem mucha información ahí. Y lo importante es saber cómo interpretar ela. ¿Tá bom? Y observen ahí, si yo mudo el valor de mu, me va a dar otra expresión. Entonces, a derivada tem mucha información con ella misma. Ahí me está dando mucha información sobre el comportamiento de las cantidades que yo estoy estudiando. ¿Tá? Entonces, es importante saber traducir al lenguaje natural a los términos matemáticos que aparecen. Tá? ¿Qué significa eso? Eso es lo que a gente tem que aprender. Tá? Bem, essa é a segunda interpretação, né? A gente viu uma interpretação com a reta tangente e outra interpretação como taxa de variação instantânea. Muito bem, aqui vamos então a ver a derivada como uma função. Tá? A derivada como uma função. Bem, então, sabemos que a derivada está definida assim. Derivada de uma função f em um número fixo a, né? É dada assim. Então, vamos a mudar o número a por uma variável x. Si mudamos a por x, va a ficar así, ¿no? Simplemente sustituyendo a por x. ¿Tá? Esa expresión ahora fica una función. Ahí en view que podemos dar, cuando a gente estudió, por ejemplo, la derivada de esa parábola x cuadrado más 1, cuando dábamos diferentes valores a A, obteníamos diferentes inclinaciones, ¿no? Entonces me está dando a idea de función. Dado un punto, yo puedo calcular su derivada y me va a dar un número diferente. ¿Tá? Entonces se usa esa regla de ahí, o ese limite, ¿no? Como definición. Entonces, si existe el limite, tengo un número, ¿no? Que va a ser la derivada de f no punto x. Bien, entonces así, dado cualquier número x, para el cual ese límite exista, atribuimos x a otro número, que llamamos derivada de x. ¿Tá? Entonces tenemos una nueva función, que está asociando x a
a derivada de f en x. ¿Tá? Entonces, o valor da derivada em x pode ser interpretado, como a gente viu, como a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x, f de x. A função é chamada derivada de f. Tá? Bem, o nome vem porque foi derivado a partir de f, pela operação limite, que a gente viu, né? Esse limite de quocientes. Tá? E o domínio da derivada é o conjunto onde a derivada existe. Tá? O sea, cuando existe ese limite, lembren que vimos que puede acontecer casos donde el limite no exista, ¿né? Entonces, cuando el limite no existe, a gente fala que no existe a derivada. Entonces, eso vamos a ver de aquí a poco, que fique más claro cuando, o qué significa, cómo a gente puede ver cuando a derivada no existe, ¿né? Porque puede acontecer que no exista, ¿né? Então, agora, vamos a ver geométricamente cómo podemos entender esto da derivada. Y vamos a usar su interpretación de inclinación de reta tangente. Entonces, vamos a ver aquí el gráfico de una función, ¿tá? Y vamos a ver qué significa eso da derivada, cómo podemos ver a derivada en una función determinada. ¿Tá bom? Então, aí, a ideia é isso, né? Com a equação que a gente viu, a derivada, estamos asociando un número para otro número, que segundo a interpretación geométrica que a gente viu, ese número sería a inclinación da reta tangente no punto x f de x. ¿Tá bom? Entonces asociamos un número a inclinación da reta tangente, que a inclinación da reta tangente es un número, porque existen inclinaciones positivas, existe inclinación cero, existen inclinaciones negativas. ¿Tá? Entonces geométricamente vamos a ver eso aquí. ¿Tá? Entonces aquí coloqué o gráfico de una función cualquiera. ¿Tá? Lo importante es ver qué va a acontecer aquí. ¿Qué va a acontecer aquí no, en esta expresión? Aquí está el gráfico de una función y aquí coloqué un mapa de inclinaciones. Observen aquí. Tenemos diferentes rectas, ¿tá? Diferentes rectas. Ahora, a recta tangente es una recta. ¿Qué se diferencia una recta de otra? Se diferencia en dos cosas, en su posición y en su sentido. ¿Tá? Que a gente va, en vez de hablar sentido, vamos a hablar inclinación. Entonces, una recta se diferencia de otra dependiendo de su inclinación. En este caso, inclinación en relación, por ejemplo, a eixo X, en este caso. ¿Tá? Y todo estoy colocando todos que pasen pela origen, ¿tá? Para que fique más claro todo eso. Entonces, observen, estoy colocando muchas rectas con diferentes inclinaciones. ¿Tá? Por ejemplo, a inclinación m igual a 0, que sería esto que está de vermelho aquí, m igual a 0, sería a recta horizontal. A recta horizontal tiene inclinación 0, m igual a 0. ¿Tá? A inclinação tem muito que ver que, por assim falar de maneira né, mais informal, seria que tan vertical é, tá? Está medindo isso. Lembrem que a inclinação é um cociente, é o cociente de uma variação vertical sobre uma variação horizontal. Tá? Então, quanto mais vertical é, mais a inclinação vai ser maior. Tá? Isso vamos ver aqui. Então, observen, inclinação m igual a 1. A inclinación m igual a 1 es a inclinación que está pasando con 45 grados aquí. O sea que crecimientos en x son exactamente esos mismos crecimientos en y. O sea, variación en x es la misma que variación en y. M igual a 1. ¿Tá? A inclinación m igual a 1. A partir de ahí, inclinaciones menores, ¿né? Que aparecen aquí, aún serían inclinaciones que tienen valores racionales. ¿né? Por ejemplo, inclinación m igual a 1 medio. Que me estaría diciendo que a inclinación horizontal es mayor que a vertical, en relación de 2 a 1.
Ou seja, a gente, lembrem que a inclinação é um quociente, coisa que a gente pode obter quocientes aqui. Variação vertical sobre variação horizontal, ou seja, a variação vertical cresce 1 e a variação horizontal cresce 2. Por isso que aparece assim, que horizontalmente tem maior crescimento que horizontalmente. M igual a 1/3. Me está dizendo porque cada 3 unidades na horizontal cresce somente uma na vertical. Identifica aí uma reta M com inclinação M igual a 1/3. E aqui van a aparecer muitas, M igual a 1/4, M igual a 1/5 y así. Y observen cómo va a ir decreciendo, decreciendo hasta llegar a 0. M igual a 0, inclinación M igual a 0 que está apareciendo ahí. ¿Ya? Ahora, a otro lado, comenzamos a aumentar aquí. Inclinación M igual a 2. Quer dizer que, a gente pode ver esto 2 sobre 1, né? Que a inclinação vertical é o duplo da inclinação horizontal. Ou seja, cada unidade horizontal, perdão, se cada unidade horizontal produz 2 unidades na vertical. O duplo. Se aqui cresce 1, aqui cresce 2. Se aqui cresce 2, aqui cresce 4. Inclinação M igual a 3. Quer dizer que está crescendo em relação a 3. Ou seja, cada una unidade horizontal produce 3 unidades na vertical, en relación 3 a 1. Entonces aquí, cada vez que hay una unidad aquí 1, aquí crece 3. ¿Tá? Y aquí van a comenzar a aparecer otras inclinaciones mayores, m igual a 4, m igual a 5, m igual a 6, y así hasta llegar a una inclinación totalmente vertical, que a gente llama de inclinación infinita. ¿Tá? Ahora, a otro lado, observen, también tenemos inclinaciones negativas. Observen, por ejemplo, m igual a 1 allí, m igual a menos 1. ¿Qué me está diciendo? Ten a misma inclinación, solamente que está, ¿no? Como un reflexo ali. El m igual a 1 con m igual a menos 1. Quer dizer que como aqui os valores de x são negativos, né? Por exemplo, uma inclinação em negativo em menos 1 está produzindo uma inclinação positiva em y. Tá? No fundo, é o mesmo valor, né? O mesmo sentido de inclinação m igual a menos 1 que 1. A única diferença é que está para outro lado, né? Então, uma inclinação negativa van a aparecer así. Si aquí percorre menos 1, aquí percorre 1. Aquí el mismo sentido, menos 1 medio. Si aquí percorre, o sea, ¿qué me está diciendo? Un cociente. Avanza una unidad na vertical por 2 na horizontal. O sea, cada, en este caso, menos 2 unidades, porque es en este lado, menos 2 unidades na horizontal produce una unidad na vertical. ¿Tá? Eso es que significa. Igual aquí, menos 1/3. ¿Tá? Observen cómo es un reflexo de los que están aquí. ¿Tá? Então, cada 3 unidades na horizontal me produz uma unidade na vertical. Somente que menos está no sentido de esquerda, né? Igual aqui, menos 1, menos 2. É como se fosse menos 2 sobre 1. Cada uma unidade aqui na horizontal produz 2 unidades na vertical. E assim também, menos 3, aqui vai ser menos 4, menos 5, menos 6, menos infinito, que também vai ser a vertical, né? Como se fosse o y aqui. Então, esto es un mapa de inclinación de todas las rectas posibles, ¿tá? De 0 hasta infinito, ¿tá? Entonces aquí van a aparecer todas las inclinaciones. Ahora, ¿qué es lo que a gente vai fazer? Vamos a ver cómo mudan las inclinaciones en esa curva, ¿tá? Entonces a ideia é isso, né? Por ejemplo, dado un punto, né? Un punto cualquiera aquí. Dado aquí un punto cualquiera, por ejemplo, este punto de aquí, ¿né? En ese punto estoy queriendo ver cómo es la inclinación. Entonces, ¿qué a gente tem que ver? Es como si colocaran ahí una recta en ese punto, para esa curva, ¿no? ¿Cómo está pasando a recta tangente en ese punto? Tal vez sea así, un poco más por aquí. Punto, y aproximadamente sería así. Entonces, ¿qué hacen? En ese punto, la inclinación, ¿cómo es? Entonces, ustedes observan aquí. La inclinación es como aproximadamente parecido a 1. Tal vez sea un poco mayor aún, ¿no? Está entre 1 y 2. Entonces, un punto 1, por ejemplo, algo así. Entonces, la inclinación en ese punto es un punto 2. ¿Eh?
Entonces, esa inclinación sería derivada da función f de x en ese punto. Ahora, si yo coloco otro punto, ¿no? Vocês van a observar que va a mudar. Por ejemplo, imaginen que aquí está O2. Está en ese punto, ¿cómo es esa inclinación? Entonces, vocês otra vez ven cómo pasa recta tangente en ese punto. Entonces, ahí ven, sería más o menos así, ¿no? Y vocês ven aquí, esa inclinación sería, es una inclinación negativa. Y está entre -2 y -3. Sería -2.3, por ejemplo. Y la inclinación ahí sería diferente a inclinación que era aquí, ¿no? Lembren que a recta tangente tiene que tocar solamente en un punto. Entonces, comienzan a aparecer ciertas interpretaciones y observen que si yo me comienzo a mover a lo largo de los puntos, sus inclinaciones también mudan, ¿no? Si me comienzo a mover por aquí, por ejemplo, en ese punto de por allí, sería así. Y si fuera por allí, su inclinación sería así, ¿no? Entonces, cuando estudiamos las inclinaciones, las rectas tangentes a curva en diferentes puntos, estamos calculando a derivada de la función. Eso que estamos encontrando. Las inclinaciones en diferentes puntos serían a derivada de f en ese punto, ¿no? Por ejemplo, ahí, sin conocer a derivada, sin calcular el límite, ya podemos hacer una aproximación gráficamente. A derivada gf no punto 1 sería aproximadamente 1.1. Y a derivada de f no punto 2 sería menos, ¿no? Como he vio, menos 2 punto tanto, ¿no? Dependiendo ahí, una aproximación. Menos 2.2, por ejemplo. Entonces, podemos calcular o podemos estimar en este caso a derivada en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 0, porque aquí está m igual a 0, aquí 0, aquí también es 0, aquí también es 0, ¿no? Entonces, observen cómo ya podemos ir estimando cómo sería derivada en esos puntos, ¿no? Por ejemplo, otra interpretación, que en toda esta región, por ejemplo, la derivada sería positiva, porque todos están así, todas tienen inclinaciones positivas, ¿no? Y puedo ver cómo las inclinaciones comienzan a aumentar, ¿no? Según aquí, ¿no? Voy comparando y veo hasta aumentando. Cada vez que me voy más para a direita, más para direita, inclinación comienza a aumentar, ¿ya? Y observen, cuanto más vertical sea la curva, más la inclinación va a aumentar también, ¿no? Entonces, así tenemos esa expresión. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Esa misma idea que estamos haciendo aquí, vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces podemos estimar el valor de la derivada para cualquier valor de x, trazando a tangente no punto x f de x. ¿Está bien? Esta curva está apareciendo aquí, ¿está? Esa misma curva. ¿Tá? Entonces aquí, en diferentes puntos, vamos a estimar la derivada, ¿tá? Y ver cómo esa inclinación da recta tangente ali. ¿Beleza? Então aí, por exemplo, para x igual a 5, acá x igual a 5, que foi colocado por aqui, tá? Para x igual a 5, trazamos a tangente no ponto P, tá? E sua inclinação vai ser estimada em 3 meios, né? Por exemplo, aí 5 está sendo colocado por aqui, né? O ponto 5 ¿no? Están queriendo ver cuánto es, por ejemplo, a derivada o a inclinación de recta tangente en ese punto, ¿no? Y la idea es ir ver cómo es ahí y comparar aquí, ¿no? Entonces, si ustedes colocan ahí, es un número entre 1 y 2,
¿no? Su inclinación entre 1 y 2. Entonces, en ese punto, en el punto 5, ahí falan, ¿no? Su inclinación es aproximadamente 3 medios, que sería 1.5, ¿no? Como a gente vio, un número entre 1 y 2. Sería 1.5, 1.5. Estaría por acá. ¿Qué quer dizer isso? Que nesse ponto, a variação está dizendo de 3 medios, né? O sea, por cada 2 unidades horizontais, a gente tem 3 unidades verticais. Tá? Na interpretação também que a gente viu, da relação entre 2 quantidades. Tá? Então, a inclinação aí é 3 medios. Observen, por exemplo, que nos pontos A, B e C, né? Tem inclinação 0. A gente viu aqui, esses pontos de aqui. Aqui tem pontos onde a inclinação é 0. Aquí en este punto y en este punto de aquí. Su inclinación es 0. ¿Ya? 3 puntos donde la inclinación es 0. La recta tangente que pasa por puntos da 0. O sea, a derivada de esa función, cuando valía en ese punto, tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces ahí están apareciendo esos puntos. 3 puntos son y a derivada de 0. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a diseñar aproximadamente cómo está se comportando a derivada da función, está colocando o valor de inclinación que me está dando na parte inferior do gráfico, tá? O sea, así, por ejemplo, observen aquí, este P en 5 me está dando que tenga inclinación 1.5, o sea, la derivada variado en 5 es 1.5, o sea, aquí, ¿né? En este punto me está dando aquí que tenga valor 1.5. ¿Está? Aproximadamente 5. ¿Está? Los puntos son Y0, ¿né? Por ejemplo, aquí, o gráfico de derivada, este sería el gráfico de derivada, me está dando valor 0. Este es solamente un esbozo, ¿tá? No es preciso. Para que observemos cómo se estaría comportando las inclinaciones de rectas en cada punto. Aquí en este punto C es 0, entonces por eso está ahí, altura 0. En ese punto B, también ahí tiene inclinación 0. Ahí, entonces en ese punto, ahí tiene altura 0. En este punto A, también ahí tiene altura 0. ¿Tá? Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué acontece entre el punto A y B, entre estos dos valores? ¿Qué acontece entre el punto B y C? También. ¿Tá? Por ejemplo, en esos puntos A y B, yo voy a voltar aquí a este de aquí que es mayor, ¿eh? Los puntos son Y era 0, ¿eh? Punto A y el punto B. En esos puntos, la derivada es 0, ¿eh? Porque aquí, recta tangente horizontal, recta tangente horizontal. Si ustedes observan, las rectas tangentes, las inclinaciones de rectas tangentes entre A y B van a ser así, positiva, ¿eh? Si yo comienzo a percorrer de A para B, por aquí como es, continúa siendo positiva, ¿eh? De ahí continúa siendo positiva. O sea, está cayendo aquí en esta región, ¿eh? Sus inclinaciones. Continúa siendo positiva. Entonces, entre A y B, las inclinaciones son positivas. Entonces, colocado así, entre A y B es positivo. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Entre A y B es positivo. Aquí punto A. Todas esas inclinaciones son positivas. ¿Ya? Positivas, 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 hasta el ser 0. ¿Ya? Entonces, estos valores entre A y B me está dando valores positivos. ¿Tá? Entonces ahí se está colocando como si fuese aquí
los valores de las inclinaciones. ¿Tá? Entonces aquí es f' de x, o en otras palabras, y igual a inclinación da reta tangente no punto x. ¿Tá? Que es a derivada, ¿no? Inclinación da reta tangente no punto x. Entonces ahí, valores positivos. Observen entre b y c. Entre b y c, aquí volto aquí para que se fique mejor. Entre b y c, o valor gc sería por aquí, ¿no? C, porque aquí es otra vez inclinación 0. Entre B y C, las inclinaciones, observen cómo son. Por ejemplo, este es ese punto vermelho que a gente viu. La inclinación es negativa. ¿Por qué él es negativa? Porque colocamos aquí, observen aquí y observen aquí. Está no mapa partes negativas, ¿no? Y si yo continúo avanzando de B para C, observen cómo continúa siendo negativo. Hay inclinaciones. Continúa siendo negativo, ¿no? Por ejemplo, por aquí, ya otra vez volta para cero. Inclinaciones negativas. Perto dice, se está ahora otra vez, ¿no? Observen cómo Perto dice comienza a decrecer a inclinación. Se está aproximando a cero. Hasta finalmente, cuando llega a C, ¿no? Ya ele es muy cero, ¿no? Cuando es C, finalmente, cuando es C, la inclinación es cero. Entonces, ese comportamiento es que a gente está colocando aquí. Entre B y C, as inclinações son negativas, por eso que a gente colocó ahí altura negativa. Tengo un momento, como a gente viu, que decrece muito y otra vez comienza a se aproximar a cero. Y después dice, as inclinações son positivas, ¿no? Después del punto C, y alguna vez que pasa C, as inclinações son positivas y la inclinación comienza a aumentar. Cada vez más, comienza a aumentar. Eso quiere decir que cuando a gente comienza a aumentar, colocamos aquí en la parte inferior, colocamos que él está creciendo. ¿Tá? Entonces aquí aparece la función original, ¿no? Y igual a f de x, y aquí en la parte inferior aparece la derivada de la función f. Me está dando las inclinaciones a rectas tangentes en esos puntos. ¿Tá? Entonces es un esbozo de lo que está representando la función derivada. Que me está dando inclinaciones de rectas tangentes no punto da curva y f de x, ¿tá bom? ¿Tá? Beleza, eu sei que esta es una idea que muchas veces ustedes van a precisar voltar a ver otra vez, ¿tá? Por eso se voy a ficar en un vídeo y ustedes van a poder ver ela después, ¿tá? Para que fique más claro. Muchas cosas importantes, porque aquí importante es saber qué significa derivada, qué está representando, ¿eh? Y esta parte acreditan que es muy importante, porque cuando ustedes van a ver un libro, muchas veces esto no falan mucho sobre estas interpretaciones que estoy haciendo aquí. Y eso lo que finalmente es importante, que fique qué significa derivada, qué está significando cada vez que yo estudio. A gente viu que significa taxa instantánea, y aquí estamos viendo también que representa inclinaciones de rectas tangentes. Entonces, cómo va mudando, ¿no? Las inclinaciones de rectas tangentes para diferentes valores de x en la función. Y me está dando una nueva función llamada derivada. ¿Tá? Entonces aquí vamos a ver algo más sobre notaciones solamente.
Porque en muitos livros vocês vão encontrar diferentes notações para a mesma expressão, tá? Isso acontece porque, como vocês veem, a derivada nasce de diferentes contextos. Então, em cada um dos contextos, quando a gente começou a estudar e começou a aparecer a derivada, nos diferentes estudos, diferentes ramos da ciência, eles deram diferentes nomes a ela, né? Até que usaram diferentes símbolos para ela, até ya quando a gente viu que era o mesmo, começaram a falar que era exatamente a mesma expressão, somente que tem notações, que tem livros que usam uma notação e tem livros que usam outra, tá? Então, por exemplo, aqui, a derivada tem diferentes notações. Muito bem, aqui eu poderia falar um pouco de história aqui, mas acho que não tem muito sentido. Mas, por exemplo, esta notação que vocês veem como cociente, né? Essa notação mais antiga. A notação foi dada por Leibniz, que foi um dos criadores, por assim falar, do cálculo, da teoria fundamental do cálculo, que a gente vai estudar isso na próxima unidade, né? Que deu esta notação, dy sobre dx, que no fundo vem do cociente de variações, né? Já depois apareceu esta notação de aqui, f' de x, tá? Um matemático chamado Cauchy, quem deu essa notação, tá? Mas que representam o mesmo. Então, vocês vão a ver livros onde van a encontrar a derivada, como a gente usou, la expresión que está ahí, f' o f' de x, ¿tá? Que pueden también vocês ver el así, ¿tá? Vocês, si ven libros de física, vocês van a encontrar el así, o desaparece un puntiño también, ¿eh? Y representan lo mismo, ¿tá? Entonces, esta derivada representa lo mismo que él. Si vocês mudan que dice por f, también puede aparecer así, ¿tá? Otra manera de escribir la derivada sería así. Tengo otros libros ya más especializados de matemática que usan una expresión como un operador ahí, un D, grandão, D y F, que es también la derivada de la función F. Y otros colocan D un subíndice X para decir que están derivando en relación a X, ¿tá? Entonces, estas notaciones ustedes pueden encontrar en diferentes libros, ¿tá? Diferentes notaciones nos representan lo mismo, es a derivada. ¿Tá bom? Entonces, todos es ese limite cuando H va de cero, de f de x más H menos f de x sobre H. Todos ellos es ese limite, representan lo mismo, ¿tá? Son diferentes símbolos para lo mismo, ¿tá bom? Entonces, esos símbolos, el d y el d sobre x, son llamados operadores diferenciales, ¿tá? Porque están operando, están aplicando diferenciación a f. ¿Tá? Entonces, esos solamente porque pueden encontrar en otros textos otras notaciones. ¿Tá? Que estamos falando aí, especialmente, nos vai ser muito útil a notação de Leibniz, tá? Que é esse de y sobre dx, tá? Que por agora não deve ser encarado como um cociente, é um símbolo somente, tá? Depois, na próxima unidade, vamos ver que nos vai ser muito útil. Então, é um sinônimo, tá? Para a expressão f' de x, tá? A notação de y sobre dx. Tá? Agora, ela vem o a notação ela vem pelo seguinte, porque a gente estuda cocientes, né? Então, aqui aparece um limite de uma variação de y sobre variação de x. Então, é como se ele no infinito, ou perdão, quando no limite, se transformase em diferencial de y e o outro em diferencial de x, tá? Mas é uma notação somente, tá bom? É um símbolo que me está dizendo de onde nasce a expressão, tá bom? Entonces, esto significa también derivada, ¿tá? Entonces, como falei, dependendo do libro que vocês estudem a derivada, pueden aparecer otros símbolos, ¿tá? Nosotros hemos usado el símbolo f' de x, ¿tá? Mas tem otros libros que usan este símbolo, de y de x, ¿tá? Y generalmente son los dos símbolos más usados,
nosotros también vamos a usar, en el futuro vamos a estar también usando él muchas veces. Vamos a ver que va a ser de mucha utilidad. ¿Tá? Y en ese caso, si escolhemos usar ese símbolo de derivada, vamos a dizer o seguinte, que quando a gente aplica a derivada para um ponto A, né, por exemplo, f' de A, que a gente falou a derivada de A gente denota assim, diferencial de y sobre diferencial de x, colocamos una línea, x igual a, o sea, está queriendo dizer que está siendo aplicada a derivada no punto x igual a. O sea, L es lo mismo que f'. Tá? Entonces, como vocês ven, a notação, a simbologia é mais carregada que este de aqui, né? Mas no futuro vai ter oportunidades de como usar ela melhor, né? Por agora parece pior, né? Melhor é usar esse aqui que é mais simples, mas em muitos casos nos vai ajudar muito essa notação. Tá? A gente coloca assim ou colocamos ela assim também. A derivada aplicada em x igual a. Tá? Entonces, L es o mismo que f' y. Tá? Agora aqui uma definição. Quando vocês veam em um livro que fala uma função é derivável ou uma função é diferenciável no ponto A, quer dizer que a derivada existe. Tá? Então, quando a derivada existe em um ponto A, ou seja, quando o limite existe, né, esse limite de cociente, está dizendo, significa que a função é derivável ou diferenciável em A. Tá? F é derivável em A. Tá? E se a função é derivável em todo um intervalo, a gente fala que f é uma função derivável ou diferenciável em um intervalo. Ou seja, que sua derivada existe em todos os pontos do intervalo. Tá bom? Então, é uma expressão para dizer que a derivada existe em cada um dos pontos. O sea, o limite existe em cada um desses pontos. Ou, em outras palavras, segundo a interpretação, né? Que existe a reta tangente para qualquer ponto da curva y f de x en un intervalo AB. ¿Eh? Su derivada existe. Entonces vamos a ver aquí ahora, así como a gente viu o limite, se lembram que vimos ejemplos cuando el limite no existe, vamos a ver cuando la derivada no existe, ¿tá? Para poder entender o sentido de existencia de derivada. Cuando no existe la derivada y cómo a gente puede geométricamente ver si la derivada existe o no. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí de una función definida por parches, que es conocida ya, que es la función valor absoluto. Y vamos a encontrar la derivada de él. ¿Tá? Nos va a ayudar a ver cuándo existe la derivada y cuándo no. Muy bien, entonces aquí tenemos la función valor absoluto. Lembre que la función valor absoluto es una función que tiene dos caras, ¿no? Que ella es x cuando x es mayor o igual a 0 y que es menos x cuando x es menor a 0. La pregunta es, ¿él es diferenciable? Entonces vamos a ver. Como él tiene dos caras, una cara cuando es positiva y otra cuando es negativa, ¿eh? Vamos a ver por parches también. Vamos a ver qué acontece cuando la función es positiva, cuando x es positiva y cuando es negativa. Muy bien, entonces aquí, esto ya es más análisis, ¿no? Si x es mayor a 0, entonces el valor absoluto de x coincide con x. Entonces vamos a colocar un H porque a gente tem que estudar esta expresión, ¿no? A cociente f de x más H menos f de x sobre H. Entonces vamos a colocar un H de tal manera que x más H sea positivo. ¿Tá? Lembrando que nuestro interés es estudiar un limite, una aproximación. ¿Qué acontece cuando H se aproxima a 0? O sea, cuando H es muy, muy pequeño, más que no sea 0, más que sea muy perto de 0. Entonces podemos colocar un H que sea muy pequeño también.
tal que x más h sea positivo. Entonces, si x más h es positivo, o valor absoluto de x más h también es x más h, porque es positivo. Entonces, cuando vamos a avaliare Olimici allí, valor absoluto de x más h menos valor absoluto de x, este es f avaliado en x más h menos f de x, que tenemos, ¿tá? Aquí estamos usando, ¿tá? A definición de derivada, ¿tá? No punto x. Entonces aquí coincide con a expressão, porque son positivos os dois, x más h menos x, fica h sobre h. H sobre h, 1. Otra vez aquí, no es 0 sobre 0, ¿tá? Porque a gente, no, x va para 0, ¿cómo vamos a colocar 0 sobre 0? No, aquí, otra vez, es un limite, y como limite estamos interesados en valores pertos y 0, no que sea 0. Entonces a gente sabe que cualquier número sobre cualquier, o sobre el mismo número, me está dando 1, por más pequeño que sea, tal que no sea 0. Entonces, como no es 0, me va a dar 1. Entonces, limite de una constante es a constante, ¿no? Entonces, a derivada es 1 cuando x es positivo. ¿Está bien? Si x es positivo, a derivada es 1. Ahora, ¿qué acontece si x es negativo? Si x es negativo, o valor absoluto de x es menos x, ¿no? Esa es la definición de valor absoluto que he aquí. Menos, cuando es negativo es menos x. Entonces, si x es negativo, o valor absoluto es menos x. Y así también vamos a escoger un h muy pequeño, de tal manera que x más h sea negativo. Otra vez estoy queriendo que h sea muy pequeño, h se aproxima a 0, así que voy a escoger uno muy pequeño, de tal manera que x más h sea negativo. De esa manera, como es negativo, o valor absoluto de x más h es menos x más h, ¿tá? Porque él es negativo. ¿Tá? Lo mismo sentido de aquí, es negativo. Entonces, x más h menos x más h. Entonces, cuando voy a avaliar a derivada, va a explicar aquí f de x más h menos f de x, que es su valor absoluto, y como es negativo, significa menos x más h, y este también es negativo, menos x h. ¿No? Aquí se va a simplificar o valor de x, ¿no? Porque va a ser menos x más x, ¿no? Entonces esa expresión se va a simplificar, ¿no? Y ya me va a estar ficando expresión somente menos h. Y otra vez, menos h sobre h, cuando h se aproxima a 0, esto va a ser menos 1. Constante menos 1. Entonces, a derivada, la función es menos 1 cuando h es negativo. ¿Está bien? Entonces, observen que hemos visto las dos caras de la función valor absoluto. Cuando es positivo y cuando es negativo. ¿Está bien? Y me está dando valores de derivada diferentes. En una me da 1, ¿no? Cuando es positivo, y cuando es negativo me está dando menos 1. Entonces, comienzan a lembrar algo de limites, ¿qué acontecía cuando un límite me da diferentes valores? Algo así va a aparecer aquí. Ven, ¿qué acontece ahora si x es 0? ¿Tá? Y en view cuando x es mayor a 0, que me da 1. Ahí en view cuando x es menor a 0. Ahora, ¿qué acontece cuando x es 0? Vamos a calcular a derivada de la función en a igual a 0. Y aquí está la definición, ¿no? Es f'A, f'A más h menos f'A. Así que aquí a es 0. ¿Está bien? Entonces aquí sustituimos f, es su valor absoluto. Entonces aquí valor absoluto de 0 más h menos valor absoluto de 0. Valor absoluto de 0 es 0, valor absoluto de aquí 0 más h, valor absoluto de h. ¿Cómo fica mi limite? Limite cuando h va para 0 de valor absoluto de h sobre h. Y ahora, ¿cómo a gente resuelve esta expresión? Entonces aquí vamos a usar, ok, a gente ya conoce de limites laterais. ¿Por qué? Porque aquí aparece el valor absoluto de h. Y lembren que el valor absoluto de h
se comporta de maneira diferente quando H es positivo que quando H es negativo. Entonces, como se comporta de manera diferente, vamos a estudiar los dos lados por separado. Entonces, cuando H se aproxima a cero con valores mayores a cero, ¿sí? Lembrando aqui limite à direita, né? Então, quando H es maior a cero, ou seja, positivo, o valor absoluto de H es H. Limite quando H vai para cero más, né? Quando H se aproxima a cero pela direita es 1. No mismo sentido, cuando H se aproxima a cero con valores menores a cero, o sea, valores negativos para H, cuando H es negativo, L es menos H. Entonces aquí menos H sobre H, menos 1, menos 1. Y que hay en Chile que los límites laterales son diferentes. Por tanto, si son diferentes, lembren que el límite no existe. O sea, el límite que esa derivada no existe. O sea, a derivada en cero no existe. Temos aqui um caso onde a derivada não existe. No gráfico, o que está acontecendo? Se eu coloco o gráfico da derivada, seria assim. A derivada é 1 quando x é maior a 0 e é menos 1 quando é menor a 0. Tá? E está o gráfico dele. O que temos aqui? Que um buraco branco, que não está definido em zero a função. Porque não existe. E por quê? Lembrem aqui como é o gráfico do valor absoluto. O gráfico do valor absoluto era assim. Se eu começo a ver as inclinações das retas tangentes de um lado, vocês percebem que para qualquer ponto ali, né? Vou colocar aí qualquer ponto. Para qualquer ponto que eu tenha no lado direito, por exemplo, um ponto aqui, quero ver como essa reta tangente aí. E também quero ver como essa reta tangente em outro ponto por aqui. O que acontece? Se eu vejo como essa reta tangente nesses pontos, a reta tangente no ponto vermelho é assim, y la recta tangente no punto verde también es así. O sea, tenga misma inclinación. Tenga misma recta tangente todos los puntos da parte direita. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es una recta, ¿no? Entonces, como es una recta, su recta tangente coincide con él. Y su recta es 45 grados. Aquí, en Chile, 45 grados es esa inclinación. Esa inclinación, si en Chile un mapa de inclinaciones, es esa inclinación G1. 45 grados. Entonces, esa inclinación Y1 es a derivada. Es por eso que Aienchi, cuando calculó a derivada, la parte, este es x positivo, ¿no? Me estaba dando aquí, cuando x es positivo, me daba 1 a derivada. O sea, inclinación para x positivos es 1. Todos los valores tienen inclinación 1 aquí, na direita. ¿Qué acontece con izquierda? Con izquierda, Aienchi tem o seguinte. Para cualquier par de puntos, así en el mismo sentido, ¿no? Para cualquier par de puntos aquí, se coloca aquí un punto y veo cuánto esa recta tangente ahí, cuando x es negativo, ¿no? También va a acontecer lo mismo, que si yo observo ahí o valor da recta tangente ahí, coincide con el valor no punto verde que no punto vermelho. La inclinación es la misma. ¿Por qué? Porque en la parte izquierda también es otra recta. Entonces, rectas tangentes coinciden con él. ¿Qué tenemos ahí? 45 grados más en otro sentido. ¿Qué inclinación es esa? Si a gente va un mapa de inclinaciones aquí, esa sería inclinación menos 1. ¿Tá? Menos 1. Inclinación menos 1. Por eso que cuando a gente estuda o cuando a gente calculó a derivada para valores x negativos, ¿no?
nos estaba dando aquí o valor negativo. Cuando x es negativo, a derivada, o sea, inclinación, me estaba dando menos 1. Porque las inclinaciones para valores negativos es menos 1. ¿Tá? Entonces aquí tenemos, ¿no?, que cuando aquí están valores x positivos, ¿no?, y aquí están los valores de x negativos. Las inclinaciones, todas las inclinaciones de aquí me están dando m igual a 1. Todas las rectas tangentes de aquí. Y todas las rectas tangentes de aquí me están dando con inclinación m igual a menos 1. ¿Tá? Entonces este es el gráfico da función valor absoluto, ¿tá?, que está dividido en dos rectas, ¿no? No fundo aparece a recta y igual a x, por eso que tiene inclinación 1, y a recta y igual a menos x, por eso que aparece inclinación menos 1. ¿Y qué acontece no 0? ¿Cuál es la inclinación no punto 0 entonces? Entonces aquí tenemos un problema, porque ¿cuál es la inclinación do punto 0? ¿Es así o es así, en otro sentido? ¿Será que ten dos inclinaciones no punto 0? ¿Así o así? ¿O será que tenga otro sentido? Pues así, o tal vez sea 0, ¿no? Tal vez tenga todas las inclinaciones posibles. ¿Cuál es la inclinación no punto 0? ¿Y qué acontece? Que en ese punto, a gente no puede definir una recta tangente. Porque observen, podrían ser estas, todas se las tocan en un punto, así, así o así. Entonces, ¿qué acontece? No punto 0, no puedo definir una recta tangente. No punto 0, no podemos definir recta tangente. En este punto de aquí. Entonces, como no existe una recta tangente, en este caso, pues estamos hablando de la curva y igual a valor absoluto de x, ¿no? Entonces, como no existe, tenemos que a derivada no existe. Y prima y 0 no existe. O sea, derivada no punto x igual a 0 no existe. ¿Tá? No punto 0. No existe a derivada. Entonces, por eso que podemos hablar de o gráfico da función derivada en este caso, como siendo 1 aquí y siendo menos 1 aquí. ¿Eh? Como colocamos aquí. Este sería o gráfico da derivada, que está aquí, ¿no? Este es el gráfico de derivada. Las inclinaciones, inclinación 1, inclinación menos 1. Y en 0 no existe inclinación porque no tenemos recta tangente no 0. ¿Tá? Entonces tenemos para x positivos, inclinación 1, para x negativos, inclinación menos 1. Entonces, aquí nos está dando una idea de cuando no existe a derivada geométricamente. Entonces, ¿qué percibe aquí? Que cuando aparece así una quebra o una quina no gráfico de la función, no podemos definir allí una recta tangente en ese punto o en esos puntos. ¿Tá? No podemos definir ahí en el punto 0 aquí una recta tangente. No podemos definirla porque la como es así o es así. Entonces, tenemos una idea de cuando la función no tiene derivada en un punto. ¿Tá? Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente.
uma relação entre a diferenciabilidade e a continuidade, tá? Tanto a continuidade como a diferenciabilidade quer dizer que quando uma função é diferenciável, tá? São propriedades que a gente deseja em uma função, tá? Assim, o seguinte teorema nos está dando uma relação entre a diferenciabilidade e continuidade, que me está dizendo o seguinte: se uma função é diferenciável em A, então f é contínua em A. Tá? O que me está querendo dizer é o seguinte: imagina que eu tenho uma função diferenciável. Vou colocar o conjunto de funções diferenciáveis. Tá? F diferenciável, ou seja, que existe sua derivada. Tá? O conjunto de funções contínuas me está dizendo que é maior. Aqui estão as funções contínuas. Funções contínuas. Ou seja, se uma função é diferenciável, está neste conjunto azul, aqui em um ponto. E se f está no conjunto de funções diferenciáveis, ela também pertence ao conjunto de funções contínuas. Não é isso que me está dizendo? Se ele é diferenciável, ou se ele está dentro do conjunto de funções diferenciáveis, ela também é uma função contínua, está dentro do conjunto de funções contínuas. Tá? Uma observação aqui, tem uma recíproca aqui, logicamente falando, podemos verlo assim, a versão negativa. Se f for diferenciável em A, né? Ou seja, se vocês lembram um pouco de lógica, se A implica B, é equivalente a dizer que menos B implica menos A. Esta es llamada contraposición. Ou seja, se f for diferenciável, então f é contínuo. A negativa aqui, a contraposição seria se f não é contínuo em A, então f não é diferenciável em B. Vou colocar acá, se f não é contínuo em A, então f não é diferenciável. Estamos negando a tesis, a hipótesis, perdão, diferenciável, ¿no? Então f não é diferenciável. Tá? Isso tem sentido porque se temos uma função que está aqui fora, que é o conjunto das funções contínuas, se f não é contínuo, está fora do conjunto de contínuos, naturalmente também está fora das funções diferenciáveis. Tá? Se f não é contínuo em A, ela também não é diferenciável em A. Assim também temos uma observação, a recíproca do teorema 4 é falsa. Ou seja, existem funções contínuas que não são diferenciáveis. Isso se vê aqui também, porque podem existir, né, funções que morem no conjunto das funções contínuas. Por exemplo, aqui uma função, neste aqui. Este ponto de aqui está dentro das funções contínuas, mas não está dentro das funções diferenciáveis. Então, existem funções que são contínuas, mas que não são diferenciáveis. Tá? Então, esta observação, porque a gente tem funções que
moram dentro das funções contínuas, mas que não são diferenciáveis. Tá bom? Então, aí a gente tem uma relação entre as funções contínuas e as funções diferenciáveis. Tá bom? Acho que a gente pode ficar aqui. Já colocar uma atividade assíncrona depois, falando sobre exemplos onde uma função não pode ser diferenciável, tá? Então, acho que agora temos suficiente conteúdo para que vocês repassem, tá? O que a gente viu. Então, aqui estamos ficando nesta parte, né? Da relação entre continuidade e diferenciabilidade. Tá? Então, aqui vou deixar de gravar.